Entonces ahora vuelvo a movilizar pronosupinación. ¿Sí? Entonces ahora estoy en movilización articular. ¿Por qué la pronosupinación se moviliza con el codo flexionado a 90 grados y no con el codo extendido? Para evitar las rotaciones externas e internas del húmero. Perfecto, porque acá si yo quiero hacer esto, si yo quiero hacer supinación, hago rotación externa escapulohumeral, y si hago pronación, estoy haciendo rotación interna escapulohumeral. Entonces, para evitar la compensación con las rotaciones escapulohumerales, lo hago con el codo a 90 grados. Y entonces no es que queda fijo, pero no hay movimiento de rotaciones. Y por eso sostengo desde brazo. ¿Sí? Para que no haya flexoextensión ni abducto-aducción. Entonces, desde acá estoy evitando los movimientos compensatorios de la escápula humeral. Y no hay rotaciones porque el codo está a 90 grados. Entonces, listo. ¿Qué vas a decir? Porque me pareció que ibas a decir algo. No. Me quedé con lo de la pronuncia. Ah, bueno. Bien. La rotación, la pronosupinación se realiza alrededor de qué articulaciones. ¿Qué es articulación del codo? ¿Qué articulación es la del codo? ¿Radio? Está perfecto lo que te salió. Es radio cubital distal y radio cubital proximal. ¿Viste? Mirá lo que me salió. Sí, te salió justo lo correcto. ¿Sí? Entonces eso es tener precisiones. Esto lo conocen, esto lo saben ustedes. Y simplemente es ir a lo profundo y a lo específico de lo que ustedes saben. ¿Por qué? Porque dentro del codo, y tengo también está descrita la articulación húmero cubital y la húmero radial. Obviamente también la radial cubital superior, que forma parte del codo. Ahora, cuando digo codo, ¿a qué articulación me refiero? Entonces, en este caso, pronosupinación, estoy hablando de la radiocubital superior, radiocubital inferior. ¿Ok? Ustedes saben lo que es cadena abierta y cadena cerrada. Cadena abierta es la parte proximal está fija, lo que se mueve es la parte distal. Cadena cerrada, la parte distal está fija y lo que se mueve es la parte proximal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien. Acá estamos en una cadena abierta. ¿Cómo se produce el movimiento? Rueda y desliza en el mismo sentido del movimiento estacionomático. O sea, el movimiento que lo realices. Más concreto. Por... El radio va a girar sobre el cúbito. El radio gira alrededor del cúbito. ¿Sí? Es decir, en esta posición el cúbito queda quieto. Y lo que se mueve es el radio alrededor del cúbito. Y si yo estoy apoyado en la camilla, ¿quién va a estar fijo? Del antebrazo. ¿Qué hueso queda fijo si yo estoy apoyado? ¿Quién se articula con el carpo? El carpo, es decir, la mano está quieta. Claro. El radio quedaría fijo. El radio es quien se articula con el carpo. Entonces yo de pronto vengo acá y digo, voy a hacer una supinación y ahora voy a hacer una pronación. ¿Quién se mueve alrededor de quién? Vamos a hacerlo acá que más fácil. Ahí estoy en supinación. ¿Sí? Supinación. Queda fijo el radio y cuando yo hago esto, ¿sí? Acá no hay rotaciones escapulohumerales porque tengo el codo flexionado. Entonces cuando hago esto estoy haciendo pronosupinación. ¿Sí? Pero lo que queda fijo, ¿cómo? Este está fijo. Cuando pronuncias supino, prono, no entiendo, te queda vuelta o también te pasó con el radio y cúbito también. Siempre es radio y cúbito. Claro, pero la mano no participa acá. La mano está quieta. Sí. ¿Y quién va a estar quieto? El radio. Sí. Entonces yo cuando hago esto, acá, fíjense, a ver si me pongo en esta posición. Como no gira la mano siempre queda La fija. mano está fija. Claro. Entonces cuando hago este movimiento, ¿sí? Ahí, vamos a poner ahí el codo de 90 grados, fíjense hacia dónde está dirigido la mano, el antebrazo. Si yo este movimiento lo traslado, ¿sí? Estoy en pronación. ¿Sí? Y si yo hago esto, ahí, codo flexionado a 90 grados, ¿en qué posición estoy? Supinación. Esto es supinación. Y acá esto es pronación. Me parece que como son 180 grados, ¿sí? Tengo que hacer toda esta vuelta. Entonces acá lo que está fijo es el radio. Entonces acá lo que se mueve es el cúbito alrededor del radio. Entonces, pregunta, en cadena abierta se mueve el radio y en cadena cerrada se mueve el cúbito. Exacto.
Si esa es la conclusión. Lo que pasa es que si lo aprendemos solamente desde la conclusión, después lo sé memorísticamente. Esa es la conclusión, perfecto. Pero mirándolo, lo analizo, lo entiendo y eso lo voy a recordar siempre. Entonces, llevado a la movilización articular analítica, ¿a quién voy a movilizar acá? Si yo voy a hacer pronosupinación, ¿a quién muevo alrededor de quién? El radio alrededor del cúbito. Entonces, preferentemente siempre 4 dedos van a tener más fuerza que empujar con un solo dedo. Entonces los 4 dedos van a hacer la fuerza para empujar al radio alrededor del cúbito. Y voy a entrar siempre por borde cubital. Entonces yo me pongo un poquito ahí más de frente y entonces con esta mano hago este movimiento y entonces muevo el radio. Me pongo ahí de frente y entonces hago supinación por borde cubital. Supinación, muevo el radio alrededor del cúbito. ¿Sí? Cambio mi toma de fijación, ¿sí? Simplemente para sostener el húmero, ¿sí? El brazo, y esta mano, por borde cubital, los 4 dedos van a empujar al húmero alrededor, perdón, al radio alrededor del cúbito para hacer pronación. Y ahí estoy haciendo pronación. ¿Está? ¿Quedó claro? Entonces ya hicimos pronosupinación. Y la semana pasada habíamos visto, para la clase anterior habíamos visto los movimientos glenumerales. Flexión, extensión, etc. ¿Sí? Bien, entonces podemos incorporar el bíceps. Vamos a elongar el bíceps ahora. Entonces hacemos movilización y ahora elongamos. ¿Qué movimientos realiza el bíceps? Braquial. Porque el femoral ya lo trabajamos en la prehistoria. Flexión de Digo. codo, Flexión de codo. ¿Qué más? supinación, Supinación. ¿Qué más? Flexión de hombro. Flexión de hombro. No. No existe. No, estoy preguntando cuáles son los movimientos que realiza el bíceps. Flexión de codo es lo mismo que decir flexión de antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Articulación, codo. Bien, supinación. ¿Qué más hace? Hay una sutil trampa en la corrección que te hice. Porque vos dijiste que hace flexión de... Hombro. ¿Y cuál es la flexión de hombro? Es esto. Claro, o sea, sí. Y entonces la flexión de hombro se incluye la esternocostoclavicular y se incluye columna. glenumeral la flexión. Bien, entonces hace glenumeral. Bien. ¿Sí? Y leve aducción. Porque pasa muy sutilmente por dentro del eje anteroposterior de la reductoaducción. Entonces hace leve aducción. Entonces, para elongar, ¿lo que tengo que hacer? Obviamente todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, para todo lo contrario, sentate para allá. Pero, sacate por favor esto. Y vamos a recordar lo que es la toma. Vamos a recordar la toma de fijación, porque al hombro, perdón, al escápulo humeral, ¿qué movimiento le tenemos que hacer? Extensión. Extensión. Ponete, sentate recto, no te para allá. Espera, no te para allá, sí se para. Para la extensión, ¿qué era lo que tenemos que fijar para evitar el movimiento compensatorio de la hiperextensión escapulohumeral? ¿La? La escápula. ¿Sí? Entonces la clave para elongar el bíceps es que la escápula esté perfectamente adosada a la parrilla costal. Entonces desde acá yo voy a fijar, como hicimos el otro día, desde la espina del omóplato, desde el borde interno del omóplato, fijo la escápula contra la parrilla costal, contra el tórax. Y esta es la toma de fijación, la misma que hicimos el otro día. ¿Ok? Ahora sentate. Ahí. Perfecto. Entonces, cambio de brazo para que se vea bien las tomas. ¿Sí? Entonces, cambié de hombro por si no se dieron cuenta, digo, por las dudas. Ahora estoy en el hombro derecho. Estabilizo acá, fijo la escápula. Y entonces, ¿desde dónde voy a hacer la toma de elongación? ¿Desde dónde voy a elongar? Desde la muñeca. ¿Desde la? ¿Desde dónde la toma de movilización? Sí. Desde el radio. Bien, ahí ya me está gustando. Porque antes dijiste muñeca, es una articulación. Esa articulación se mueve. Entonces, ¿desde dónde tomo? ¿De qué parte del Radio cubital Mirá, inferior. Yo de acá estoy agarrando el radio. La radio cubital inferior.
Bien, es decir, más que la radio cubital inferior, estoy agarrando de tercio distal de antebrazo. ¿Sí? ¿Qué movimientos tengo que hacer para elongar el bíceps braquial? Dejarlo en una posición. ¿Qué movimientos tengo que hacer? Arranquen desde ahí, o sea, no te ancles en algunas cosas que recordás que eran de una determinada manera. Siempre vayan desde el análisis, desde la base, siempre vuelvan a las bases, siempre vuelvan a la biomecánica, a la anatomía biomecánica, a este músculo, qué movimientos realiza, qué movimientos tengo que hacer yo para elongarlo, ¿se entiende? Pronación. Bien, pronación entonces. Si yo tengo que hacer pronación, ¿desde dónde recién acaban de aprender que yo tengo que agarrar el antebrazo para hacer pronación? ¿Desde dónde tengo que agarrarlo el antebrazo? Borde cubital. ¿Y los 4 dedos dónde van a ir? ¿Cara ventral o cara dorsal? Cara ventral. ¿Los 4 dedos en cara ventral? Y- No. Cara dorsal, porque es por borde cubital, yo tengo que mover el radio alrededor del cúbito para hacer pronación. Está bien, recién lo vimos, no tienen por qué ya aprender. ¿Está? Entonces, por borde cubital, muevo el radio alrededor del cúbito y le hago pronación. ¿Al codo qué le tengo que hacer? Extensión. ¿A la escápula humeral qué le tengo que hacer? No, en cuanto al movimiento. Ahora estamos hablando del movimiento. Pero extensión. ¿Y qué más? ¿Extensión pura? Una leve abducción. Leve abducción. Entonces vengo acá, hago bien la pronación, extensión de codo, estabilizo para evitar el movimiento compensatorio de la escápula y hago hiperextensión escapular con leve abducción. Y ahí sí estoy elongando el bíceps. ¿Sí? Con lo cual, cuando a uno le dicen, sí, vamos a elongar el bíceps, poner la mano acá y el hombro, y ahí estoy elongando el bíceps, no, porque me está faltando la pronación. Y estoy en demasiada abducción. Entonces, en realidad, ¿cómo lo podría reproducir? Y bueno, entonces lo mismo lo podría reproducir desde acá, voy acá y hago esto. Y entonces ahí sí voy a estar autoelongando el bíceps. Tengo que reproducir los movimientos Pero analíticos. lo mismo, chicos, controlando siempre, evitar la compensación, porque si no me escapo por columna. Y ahí perdí el bíceps. Lo mismo que pasaba con el tríceps. Es lo mismo. A ver, ¿se van dando cuenta que con el conocimiento que ustedes tienen es muy fácil? Es simplemente analizar cosita por cosita y van sumando, van haciendo la sumatoria de todo eso. ¿Sí? ¿Queda? Bien. Vamos con esto. Y después agregamos un par de cositas más y nos vemos.